Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión, como lo habíamos comentado en el video pasado, quiero hablarles sobre pues, el aumento al salario mínimo para 2022, que ya todos sabemos que es del 22%, que es un aumento considerable, muy bueno. Y cómo nos impacta o cómo nos va a impactar, qué es lo que nos interesa, sobre todo en las pensiones. Siempre es esa la inquietud de todos nosotros, de todos ustedes. Ok, aumenta el salario mínimo y cómo va a impactar. ¿Va a aumentar mi pensión? ¿Qué pensiones aumentan? ¿En qué porcentaje? En fin. Entonces, bueno, como ustedes saben, siempre a mí me gusta darles un preámbulo o una referencia de dónde surge esto. Entonces sabemos que pues ya se anunció este aumento del 22% al salario mínimo y lo autoriza, es aprobado por la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que, bueno, pues ya se anunció este 22% de aumento. En México tenemos dos salarios mínimos, el fronterizo, el de la frontera, y el del resto del país. En la frontera sabemos que pues, son los estados que colindan con Estados Unidos, pero no son todos los estados completos en donde se tiene este salario mínimo fronterizo. Son algunos municipios de estos estados, como del estado de Sonora, de Baja California, de Coahuila, de Tamaulipas, de Torreón. En algunos municipios, los que colindan en la frontera con Estados Unidos, son en los municipios en donde se tiene este salario mínimo que a partir del 2022 es de 260.34. Y en el resto del país, que nos corresponde aquí en la Ciudad de México y bueno, todos los demás estados, es a partir del 2022 de 172.87 pesos. Ese va a ser el sueldo mínimo a partir del 1 de enero del 2022. Ahora, el tema que nos corresponde y que queremos abordar en esta plática es este porcentaje del 22% de aumento en este salario mínimo, ¿cómo va a impactar en las pensiones? Sabemos que en la ley 73, y esto sí quiero recalcarlo, que en la ley 1973 del IMSS, de la ley del Seguro Social, determina que no puede haber una pensión menor a un salario mínimo. Esto es garantizado, está garantizado por el Estado, por el gobierno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna pensión otorgada por el IMSS, Ley 73, y pensión de cesantía o vejez, que sabemos que la de cesantía es a partir de los 60 años, y la de vejez hasta los 65, no puede ser menor a un salario mínimo. Y aquí es precisamente la importancia que tiene el aumento en el salario mínimo, porque a partir del 1 de enero del 2022, ninguna pensión que otorgue el IMSS puede ser menor a esa cantidad. Lo vamos a ver en unos momentos, a qué cantidad se refiere o en qué cantidad va a quedar determinada esta pensión mínima garantizada. Esto que les acabo yo de comentar va a determinar y va a aclarar muchas de las dudas que se tienen. Es decir, muchas veces estoy comentando que a partir del 2022 aumenta el 22% esta pensión mínima garantizada, pero la de cesantía y vejez. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces me preguntan, oiga, pero yo tengo una pensión por invalidez, por incapacidad parcial, y es menor, o incluso aunque esté
otorgada en el año que corresponde del que se está hablando la cantidad mínima. Únicamente es para pensiones de cesantía y de vejez. Las demás pensiones, sabemos que tenemos muchas más pensiones, como las que acabé de mencionar, o de viudez o de orfandad, son calculadas de diferente manera. No aplica en estas pensiones la pensión mínima garantizada, únicamente en la de cesantía y vejez. Esto aclara muchas cosas. Otra aclaración sobre este aumento en la pensión mínima garantizada, que vamos a ver de cuánto es en este, o de cuánto va a ser en este 2022, es precisamente que si esta pensión ya fue otorgada en años pasados, aunque sea una pensión mínima, no se va a igualar en años pasados, ni siquiera de este 2021, 2020 o 2019 o en años anteriores, no se va a igualar al monto que se dé en esta nueva pensión. Esas pensiones mínimas garantizadas, incluso la del 2021, ya fue determinada con el salario mínimo correspondiente, con el salario mínimo, en el ejemplo del 2021, el salario mínimo del 2021. La pensión que se va a otorgar para el 2022 únicamente va a ser para el 2022. Es decir, esas pensiones que ya fueron otorgadas en otros años no se van a igualar a esta pensión. Esas pensiones ya fueron determinadas con su correspondiente salario mínimo. Esta pensión es únicamente, se va a otorgar o va a ser otorgada para las personas que la tramiten a partir del primero o que les sea otorgada a partir del 1 de enero del 2022. Les va a corresponder esa pensión. En el 2021 sabemos que la pensión mínima garantizada, el sueldo mínimo es de 141.70 y la pensión mínima garantizada correspondía o corresponde todavía, porque estamos en este año, a una pensión mínima garantizada de 4,780 pesos. En este 2022, con este aumento, con este incremento del 22% al salario mínimo, la pensión mínima garantizada va a ser de 5,833.31. En el ejercicio y en la plática que hicimos, el ejercicio que hicimos en la plática del video de la pensión mínima garantizada 2021, yo les mostré e incluso les dejé una tabla muy sencilla que les voy a dejar la tabla ahora correspondiente a 2022 de cómo se calcula esta pensión mínima garantizada. Sabemos que es el sueldo, el salario mínimo, que en este 2022 estamos hablando de que es el de 172.87, lo vamos a multiplicar por 30.4, que es el promedio de días de cada uno de los meses del año, y este resultado le vamos a aumentar un 11%, que es un subsidio que se otorga a la pensión mínima a partir del régimen presidencial de Vicente Fox. Por decreto se aumenta este 11%. Entonces, en el 2022, nuestra pensión mínima garantizada queda en un monto de 5,833.31. Ese va a ser el monto de la pensión mínima a partir del 2022, con este incremento del 22%. Y retomamos varias de estas dudas que precisamente pues tienen muchos de ustedes en si su pensión, las pasadas, van a aumentar. No. Van a aumentar no de acuerdo a este 22% de aumento al salario mínimo. Van a aumentar, como cada año lo hacen, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Este índice nacional pues es determinado también de acuerdo al aumento en los productos de la canasta básica que hay y que normalmente ha sido en una constante entre un 3, un 4%. El de 2021 fue del 3.5%. En este 2022 se considera que el aumento va a ser en un 6%, tal vez un poco más, pero bueno, se está considerando un incremento de un 6% y ese sería el incremento que se aplicará a todas las demás pensiones ya de años anteriores y a todas las demás pensiones que se otorguen. Es decir, van a incrementar, como cada año en el mes de febrero, sí van a incrementar estas pensiones, pero no al 22%. Al 22%, repito, únicamente cesantía y vejez, porque están determinadas esta pensión mínima garantizada, no en general. La mínima garantizada, la pensión mínima garantizada de cesantía y vejez es la que va a aumentar cuando se otorgue en el momento de su cálculo inicial y se otorgue la mínima garantizada, es la que aumenta el 22%. Cesantía y vejez en general sabemos que el cálculo es de acuerdo a otros términos, de acuerdo al número de semanas cotizadas que se tenga, al sueldo promedio de las últimas 250 semanas y a la edad en que se otorgue esta pensión. La mínima garantizada es en la que se va a aplicar este aumento del 22% cuando sea otorgada inicialmente esta pensión. Las demás y de años anteriores sabemos que se van a incrementar, como lo acabo de mencionar, de acuerdo al Índice Nacional de Precios, que en este año se considera que sea a un 6%. Entonces, para que no haya esta confusión de que si yo tengo la mínima, pero me la dieron en el 2019 o me la dieron en el 2020 o me la dieron en el 2021, ¿me va a aumentar al aumento que hay en 2022? No. La única que va a aumentar es la que se otorgue como pensión mínima garantizada a partir del 2022. Las demás sí van a tener este incremento de acuerdo al índice nacional de precios, que es el índice de inflación y que ya lo mencionamos, pues se considera que sea un 6% el aumento. Además de la aclaración que hicimos, también quiero ser reiterativa en este sentido, porque es muy importante que muchas veces se dice, oiga, pero a mí me otorgaron una pensión por invalidez y no es ni siquiera la mínima. No, la mínima garantizada solo se otorga para Ley 73, vamos a ver más adelante Ley 97, pero solo para Ley 73 y en las pensiones que se otorgan de inicio por cesantía o por vejez. En el caso de Ley 97 también hay una pensión garantizada, pero es diferente a esta mínima, no alcanza estos montos o es un monto diferente. Se calcula de acuerdo con las reformas que hubo en el 2020, se calcula de acuerdo a las semanas cotizadas, al sueldo, a la edad, pero es diferente esta pensión garantizada. Es diferente a la pensión mínima garantizada, Ley 73. Son diferentes Ley 73 y Ley 97. Entonces creo que quiero que quede claro en este sentido, pues esta diferencia entre otras pensiones, entre otro tipo de pensiones que también se van a otorgar en 2022, que se calculan diferente, entre las pensiones mínimas garantizadas de otros años, que no se van a igualar a la mínima del 22, cada una se calculó con su salario mínimo del año correspondiente, y a Ley 97, que también tiene una garantizada, pero no es igual a la de Ley 73. Entonces, esto sí quiero pues que quede muy claro
porque es muy importante. Sabemos entonces que, pues ya retomando esta información, podemos decir que la pensión mínima que se puede o que se va a otorgar a partir del 1 de enero del 2022 es de 5.833.31 con el sueldo mínimo aumentado al 22%, que queda a partir del 1 de enero del 2022. Queda esta pensión mínima de 8.333.31 y el salario mínimo es del 172.87. Y sabemos que esta pensión, Ley 73, se otorga cumpliendo ciertos requisitos, como lo sabemos que es tener un mínimo de 500 semanas, tener una edad mínima de 60 años, que es la de cesantía, que cesantía viene de que quedó cesado de su trabajo a partir de, y con la edad de 60 años cesado de su trabajo, y de la de vejez, que es a los 65 años. Entonces debemos de cumplir con estos requisitos, además de estar ya dado de baja de un patrón, de un régimen obligatorio. Tenemos que estar dados de baja, cumplir con nuestras 500 semanas, tener la edad, y bueno, y se calcula de acuerdo a las últimas 200, al sueldo promedio de las últimas 250 semanas. Estos serían los requisitos, y también reiterar que entonces a partir del 2022 no se puede recibir una pensión mínima por ley 73 y que corresponda a cesantía o vejez. No se puede recibir o no se otorgará una pensión mínima al monto que estamos comentando, 5.833.31. Esa será la pensión mínima a partir del 2022. Y esto derivado de este sueldo mínimo que aumentó el 22% en este 2022. Bueno, pues creo que en general esta es la información que podemos otorgar con respecto a derivado de este aumento del 22% al salario mínimo 2022, Ley 73, aplicado a pensiones, cesantía y vejez. ¿Cómo va a afectar? Pues ya vimos que afecta este incremento al salario, afecta directamente a la pensión mínima garantizada en el aumento de un 22% en estas dos opciones, cesantía y vejez. Pero en las demás, el incremento que se otorgará es de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en este 2022 consideramos que va a ser alrededor de un 6%, y las demás pensiones lo verán reflejado en el mes de febrero, como cada año. La pensión mínima garantizada 2022 es a partir del mes de enero, del 1 de enero, el incremento a las demás a partir del mes de febrero. La pensión queda en 5.833.31 a partir del 2022, 1 de enero del 2022. Pues como siempre, espero que les sea de utilidad esta información, sobre todo que aclare pues las dudas de muchos de ustedes que tienen otro tipo de pensiones y que a veces se confunde. Espero que quede claro y que en este caso pues sea una buena noticia para quienes se van a pensionar a partir de este año 2022, que van a tener este beneficio. Como siempre, yo les ofrezco nuestros servicios en cuanto a las personas que quieran realizar precisamente una planeación de pensión, una proyección de pensión, asesoría en cuanto a todos estos temas referentes a las pensiones, a las afores, a todo lo relacionado con seguridad social. Estamos a sus órdenes, nos pueden
mandar un WhatsApp. Miren, a veces sí se saturan los teléfonos, entonces no podemos darle respuesta a todos, pero si nos mandan un WhatsApp, con mucho gusto, aparece siempre aquí abajo el número, a nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Nos pueden solicitar cualquier servicio que ustedes requieran sobre seguridad social, sobre pensiones. Con mucho gusto los atendemos. Como siempre, les agradezco muchísimo a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. De verdad es un agradecimiento muy especial porque lo tomamos, como siempre lo digo, como una atención a la información que les estamos proporcionando, y esperamos seguir dándoles información sobre los temas que les interesan. Si les gustó, ya saben, por favor, denle un like. Si creen que les puede servir a otras personas esta información, por favor, compártanla. Y pues nosotros estamos a sus órdenes. Les doy las gracias. Buenas tardes.